Hola, nuevamente con ustedes. Este video lo que busca es de alguna forma explicar no solo cómo se estructuró el programa, sino que a través de qué información se diseñó. Entonces, como los planos de un sistema, en este planos de una casa o de un edificio. Básicamente esos planos son eso parte de los planos es esto que estoy mostrando acá. Este es el diseño de un proceso, en este caso los procesos que se han implementado por ahora es el proceso de ventas y la parte de legalización. Entonces, en este caso, este proceso, esta notación se llama BPM, o sea, tiene que ver con, es como un modelo de notación de procesos, el BPM, que es Business Process Model Annotation. Esto es una forma de mostrar los procesos. Ustedes me habían mandado unos procesos diseñados muy bonitos acá en PowerPoint, creo. Entonces, esto que ustedes me pasaron como cliente para entender cómo funciona el proceso comercial y de legalización. Aquí, por ejemplo, me doy cuenta que inicia con el cliente, va a la sala de ventas, lo atiende un auxiliar, este le asigna un asesor, este auxiliar debe tomarle unos datos iniciales al cliente, le asigna un asesor que le hace, una de las funciones del asesor, entre otras, es preguntarle al cliente qué necesita, darle información, hace una presentación aquí, el pitch de ventas del producto, de los productos que está vendiendo. En este caso son unidades inmobiliarias. Basado en la información que tenga, aquí le llamamos consulta de base de datos, información de qué, pues de la inmueble, información de su tipología o distribución, ubicación, el costo de metro cuadrado, el costo de venta, etcétera, las diferentes variables económicas. Entonces le da la información al cliente y puede generarle al cliente, si es necesario, una cotización. Entonces la cotización, a partir de la cotización se le entrega al cliente y puede que este no se pronuncie, simplemente se hace un seguimiento sobre la cotización. En caso de que la cotización genere un interés para seguir el proceso, entonces sí, entonces se hace otro documento, otro proceso que es la parte de intención de compra. Lo mismo, el cliente se va con la intención de compra pues compromete al cliente con unas condiciones mercantiles, y también lo obliga, o mejor, lo invita a que haga un aporte o un abono económico para seguir el proceso. Entonces vamos a decir que sí lo hizo. En ese momento pues se bloquea el inmueble para no venderlo nuevamente, o por lo menos que no quede con una intención de compra simultánea. Este bloqueo también implica la recolección de diferentes documentos. Usted me decía, entre otros, la fundamental es cédula de ciudadanía de la persona que va a comprar y una consulta al SARLAF, que es la base de datos financiera y de patrimonio y el origen de su patrimonio. Entonces, y basado en eso, pues se hace un estudio adicional. Si se consigue, finalmente a partir de esta intención de compra el cliente materializa y consigna eso, pues hay un proceso que inicia nuevamente, que es el proceso que le llamamos de legalización, que hace parte para mí del proceso comercial. Y aquí, si no, pues obviamente se desbloquea el inmueble si finalmente después de los plazos pactados no se materializa ese pago. Y aquí en la parte comercial, pues entonces lo mismo, basado en los documentos que se han recibido, entonces control interno recibe toda esa información, da un concepto, si son favorables, entonces se arma una carpeta, se genera una intención de compra, etcétera, una autorización, se reciben otros documentos, y pues finalmente se materializa la compra, que bueno, aquí me perdí un poquito. Acá está la parte de legalización. Entonces ya la parte de legalización es que ya hay unos documentos, hay unos formatos llenados, hay un pago inicial. Entonces finalmente aquí dan un visto bueno adicional, se hacen unas firmas. Control interno verifica que se haya recopilado y procesado toda la información pertinente. Se crea una carpeta y se le entrega a la cooperativa para que ella también haga un estudio, una evaluación de un concepto. Finalmente, pues ya el cupo queda asignado y se hace la firma del contrato, imagino la venta y la parte de escrituración. Con esa información que me dieron, es que usted la sabe más que yo, pues yo comencé pues de ahí es que sale el diseño de estos procesos, que este es el de proceso de venta y aquí está el de proceso de legalización. Entonces básicamente traduce lo mismo que ustedes me pasaron, simplemente que yo lo pongo de una forma aquí, pues con esta anotación está hecha para flujos para que se entienda universalmente. Entonces aquí, por ejemplo, están las personas, cosas
sistemas que intervienen en el proceso, en este caso el cliente, está la otra persona que podría ser el auxiliar de ventas, el asesor comercial, está la parte de control interno, el encargado MIR, que incluye desde un supervisor del MIR como la firma de la sugerente, o perdón, de la gerente del MIR. Y algo que interviene ahí que no es un ser humano, pero es el software o el sistema y a través de la base de datos que recopila hace ciertas consultas o participa en ciertas partes del proceso. Entonces aquí simplemente lo mismo, ustedes lo tienen, lo tengo compartido en el Google Document para que ustedes lo vean y lo estudien. Sin embargo aquí pues lo muestro y lo explico muy rápido. El cliente inicia el proceso al acercarse a la punto de ventas. El auxiliar de ventas recibe a esta persona, le captura una información básica, le asigna un asesor comercial. Entonces fíjense que aquí esta fila es del asesor comercial, aquí esta fila que es de forma horizontal es todo lo que hace el auxiliar de ventas, esta es todo lo que hace aquí la parte de control interno y aquí sucesivamente el encargado de la cooperativa. Entonces aquí lo mismo, no quiero repetir todo esto, pero entonces se presenta el PIS, tramita unos documentos, se hace una cotización, se le entrega al cliente, él toma una decisión de compra, posiblemente diga que no, y ahí pare todo el proceso, se le dará un seguimiento. Si finalmente sí, se acerca nuevamente aquí al asesor comercial, él lo asesora, llena unos formatos, se sigue un proceso, se hace una aceptación de estudio del CERLAF. Esta es una consulta a un sistema de información externo, exógeno, digamos que dependiendo de los resultados, entonces aquí el encargado de MIR hace esa consulta y llega aquí si es afirmativo o positivo, si se acepta o, mejor dicho, si puede seguir el proceso o no. Dependiendo de eso, digamos, si sigue el proceso exitoso, pues ¿qué pasa? Se hace un estudio aquí de requisitos, eso lo hace de control interno y basado en esta información recopilada, si aprueba, sí, proceso exitoso, si no, pues devuelve los documentos acá y me imagino que el asesor comercial se comunica con el cliente y subsanará lo que haya que subsanar. Si el proceso sigue, pues se comunica con el cliente para la firma de otros documentos, entre ellos la intención de compra. Una vez este cliente entrega nuevamente eso aquí a la parte del asesor comercial, ya hay otros documentos recopilados, entre ellos la intención de compra. Eh, Se bloquea el cupo del apartamento, o sea, en la base de datos cambia el estado de ese apartamento desbloqueado a bloqueado y finalmente pues termina la legalización. Esto que está acá y después sigue el proceso de la parte de legalización, que es básicamente seguir ese mismo proceso donde se preparan los documentos, se arma una carpeta, se comparte con el MIR, se evalúan los documentos y las firmas y finalmente pues termina que en la documentación del proceso como tal y de unos documentos, imagino que entre ellos la escrituración del inmueble. Entonces, y pues obviamente un compromiso de pago y todas las connotaciones no solo legales sino pecuniarias o económicas, ¿sí? Entonces, estos procesos que son de conocimientos de ustedes fueron los que se fueron tomados en cuenta. ¿Para qué? Para finalmente llegar a un diseño del sistema. Entonces, haciendo ahí un punto aparte y un poco al margen de lo que tiene que ver específicamente con el proceso y las partes involucradas en los procesos comerciales y de legalización, ya a nivel de diseño, como yo como desarrollador de software me tocó ver todas las partes que intervienen ahí, tanto humanas como no humanas, y algunas que tienen que ver con información y catalogarlas o generar entidades o si se quiere definir estos cuadritos azules, realmente lo que definen son agrupaciones de información. En ese caso, entonces voy a explicar un poco esto, es de sistemas, pero me parece pertinente explicarlo porque cuando vean el software, tiene que ver todo con esto. Entonces, cuando yo les explique cómo funciona el software, ustedes van a ver que la empresa, ustedes tienen varios proyectos inmobiliarios y esos proyectos inmobiliarios pues cada tienen nombres. Entonces aquí está Matista, Diamante, etcétera. Entonces cada de esos proyectos tiene su propia información. Entre ellas, ¿qué información puede tener? Pues que un proyecto inmobiliario tiene uno o varios inmuebles, que son cada una de las unidades habitacionales que ustedes manejan. También puede estar compuesto de edificios, puede estar compuesto de parqueaderos públicos, privados, etcétera, bodegas. Y esos inmuebles, que también ustedes denominan cupo cuando es una vivienda, cuenta con información económica, tiene información pues propiamente del inmueble como tal, de diferente índole, desde un plano hasta información de legal o administrativa. También puede tener, acompañarse de mapas o imágenes, ¿sí? Que puede ser un mismo plano, fotos, etcétera. Ese inmueble, bueno, me vuelvo un poquito por acá, entonces eso es la parte de proyectos.
la empresa también tiene empleados. Esos empleados cuando tienen que pertenecer a un área, a una dependencia, y dependiendo su contrato, pues desempeñan cierto cargo, ciertas actividades. Esto pues uno lo define en el manual de funciones y procedimientos o en su contrato laboral. También cuando usted hace parte de un sistema de software, este empleado se vuelve un usuario. O sea, ¿qué es un usuario? Es cualquier ser humano que usa un sistema. Entonces no lo puse acá, pero un empleado también se puede ser un usuario del software o del sistema. Adicional, ya la parte, digamos, real, no el software, sino real, cuando usted atiende a una persona que es un posible cliente, está interesada en un inmueble, entonces usted realiza labores tanto administrativas como mercantiles, o perdón, de mercadeo y por qué no mercantiles, alrededor de un inmueble. Entonces yo agrupé a nivel de diseño que ese inmueble tiene información de actuaciones de índole comercial, administrativas o legales. Todo eso va quedando registrado en el software, que es lo que les voy a mostrar más adelante. Cada una de estas actuaciones dependen del flujo que hayamos definido para el proceso comercial. Ya les dije pues que teníamos definido que el registro de los datos personales podría ser una actuación, otro la cotización, otro trámite de documentos, etcétera, el estudio de algunos documentos, etcétera, etcétera, la firma o la aprobación de parte de esos procesos son también actividades y eso se van aquí quedando en algunas de estas casillitas. Y finalmente en el historial de cliente también va usted a partir del cliente va a ver qué actuaciones ha hecho pues para hacerle un seguimiento a sus procesos y va a poder adjuntar documentos. En cada actuación de esta usted puede adjuntar, por ejemplo, si es estudio del CERLAF, pues el resultado del CERLAF. Si aquí se le recopiló la cédula de ciudadanía, entonces yo le adjunto los documentos a este proceso comercial. Si es una parte contractual, aquí la parte, me imagino, la firma del contrato, entonces el contrato notarizado puedo aquí adjuntarlo, un documento. Entonces a la final va quedando esto, un historial de informes y de información de las actividades y los documentos. Eso es lo que busca este sistema, que quede todo esto sistematizado, digitalizado, organizado. Entonces, esta es como la explicación rápida a nivel de modelamiento de base de datos lo que yo hago. Finalmente esto resulta aquí un poco técnico, pero yo les voy a mostrar aquí, ya este es un servidor real de Amazon que está en la nube y que de hecho está funcionando con el software actual que está en un servidor provisional. Esta es una IP y aquí hay un phadmin que es un administrador de base de datos. Entonces resulta que la base de datos de Cosmos se llama Cosmos como tal y tiene una serie de tablas que guardan toda esta información. Entonces, ustedes antes usaban Excel, pero el Excel tiene un problema, que uno no estructura la información de una forma impecable, por decirlo en términos sencillos, hace que la información sea redundante, o sea, se repita, que la información no necesariamente sea muy bien estructurada, cada uno va a guardar la información como quiera, el campo que quiera, va a poder sin querer borrar un dato, va a haber redundancia porque cada uno va a tener una copia de una tabla de Excel, etcétera, etcétera. Acá no, acá todo está centralizado en una base de datos. Una base de datos tiene una serie de propiedades que hacen que sea más segura, la información más estructurada, que no haya redundancia, que sea más organizada. Entonces, por ejemplo, aquí hay una tablita que se llama personas, que es la información de los clientes. Entonces fíjese que es parecido a una tabla de Excel. Aquí tiene unas columnas, un ID que es un número, que es la llave principal, que es un número que nunca se va a repetir y se le va a asignar a una persona, en este caso nombre, Javier Eduardo Mendoza. Aquí capturó el primer nombre, el segundo, el primer apellido, segundo apellido y con eso armó este nombre. Aquí está la fecha de expedición del documento, el número de cédula, etcétera. Entonces aquí está la información por ejemplo de viviendas. Entonces, solo para decirles que cuando uno diseña un software se basa en las reglas de negocio y en la realidad del cliente, pero la obligación de uno es estructurar eso en una base de datos relacional de una forma adecuada. Entonces, aquí está la información de las viviendas. Entonces, eso es lo que estoy mostrándole acá, simplemente como información adicional.